dice la palabra, fortalecido en el Señor siempre, ¿verdad? Él es nuestra fortaleza. Amén. Pues vamos a orar para pedir la dirección al Señor en esta noche, Padre, que amamos, que alabamos, te glorificamos a ti, tu santo y bendito nombre, tu nombre sobre todo nombre. A ti sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Agradecido de ti, Padre, en esta hora, porque tú permites que podemos estar aquí en tu casa de oración, gozándonos, compartiendo, Señor, tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos adorarte a ti, podemos exaltarte. Te pedimos, Señor, tu dirección en esta noche. Que tú seas guiando a través de tu Santo Espíritu este estudio, que podemos ser capacitados por tu Escritura. Señor, que podemos cada día entender tu propósito. Guíanos, Señor, llénanos de ti. Danos cada día, Señor, tu dirección. Y que podemos encontrar en ti, Padre, esa fuente de sabiduría que en el mundo nosotros no podemos encontrar, pero sí que podemos encontrar a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a perfeccionarnos y a vivir por ti y para ti. Gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, por lo que están a través de las redes sociales, Señor. Te pedimos que tú sigas bendiciendo, que tú sigas obrando en nuestros corazones, que tú quites, Padre, todos los obstáculos, todo lo que no es tuyo, y permite que podamos cada día perseverar en ti. Que tu Santo Espíritu sea en esta noche, Señor, ministrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues seguimos con el trasfondo bíblico del libro de los Hechos. Y estamos ya concluyendo el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos en el versículo 37 hasta el verso 47. Estamos ahí en estos versos. Así que les voy a invitar que podemos ir abriendo la Biblia en estos versos. Y el estudio de hoy lo encontramos a través de una respuesta, ¿verdad?, a una pregunta que le hizo la multitud que estaban allí, a los que estaban allí reunidos aquel día. Le hacen la pregunta a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos, verdad? ¿Qué haremos? Esta audiencia, después que fue confrontada, después que fueron traspasados, vamos a decir, por la palabra, por el discurso de Pedro, ellos se detienen a decirle, ¿qué haremos? Así que vamos a leer estos versos para que entremos de una vez en el contenido de estos versos. Así que les voy a animarle a que lo puedan leer. Dame el micro a Ada para que ella nos lea estos versos, 10 versículos del verso 37 hasta el 47, y prestemos atención a varios puntos que hay aquí en estos versos bíblicos. Amén, dice. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa.
Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Amén. Amén. Qué bueno. Entonces, como le iba diciendo, todo el tema se centra en esta pregunta: ¿qué haremos? Y vamos a ver que por medio de la obra del Espíritu Santo, la situación aquí cambia, es un cambio radical a lo que vimos la semana pasada, a lo que vamos a ver hoy, es un cambio radical totalmente. ¿Sí recuerdan lo que compartimos la semana pasada? Ellos fueron traspasados, ¿cierto?, por el discurso, como si fuera una herida, ¿no?, una puñalada, ¿cierto? Decíamos que la palabra en ese momento es como si lo hubieran quebrantado todos los huesos, ¿no? La palabra misma lo escudriñó a cada uno de ellos. Entonces, la persona que quisieron crucificar a Jesús, tiempo atrás, ahora aquí, a través de este discurso que Pedro le da, ellos entonces confían en Jesús como el Señor y Mesías. Esa es otra obra del Espíritu, el día de Pentecostés, ¿no? Le cambia, ¿no? Le cambia ese el sentido. En los versos que hemos leído, antes de empezar, aquí vemos en esta siguiente, por ejemplo, mirando con una lupa, ¿no? Vamos a mirar estos versos con una lupa, ¿no? Uno a uno. Me gustaría primero preguntarle, así, cuando lo leyeron, ¿qué pudieron ver diferente ahí en esos versos? ¿Qué le llamó la atención en esos versos? ¿Alguien? ¿No observaron nada diferente en esos versos? La comunión que guardaban entre todos. Una comunión, guardaban una comunión íntima entre ellos después que aceptaron a Jesús, ¿verdad? Esa transformación. ¿Qué más le llamó la atención? Estos versos. Alberto. Buenas noches. Muy buenas. Que compartían todos unánime los bienes que tenían, ¿no?, con una familia. Vale, tenían todo en común. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué más te llamó la atención? La otra parte es que anduve indagando un poco y es sobre cuando él le dice bautícense en el nombre de Jesús. Y esa parte me llamó mucho la atención bueno, ya tú lo aclararás ahorita, pero es por la palabra de bautícese cuando... Pero ¿por qué la palabra bautícese le llamó la atención? Eso, ¿por qué? Porque le dice bautícese en el nombre de Jesús y después dice para perdón del pecado, lo cual el bautismo no tiene nada que ver, pero bueno,
ese es el aclarando el cual yo indagué un poco y bueno, eso ya después. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Vale. Pues vamos entonces a entrar en el contenido de los versos. Versículo 38. En el verso 38 nosotros encontramos, lo primero es que hay dos mandamientos y hay dos promesas en este verso. Lo podemos leer, este verso, el versículo 38, le dice, arrepentidos y ¿qué? Y bautícense cada uno para perdón de los pecados. Y lo siguiente que le dice, es que recibirán ¿qué? El don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Pues aquí encontramos arrepiéntanse y bautícense. Son dos ¿qué? Dos mandatos, ¿cierto? Él está mandando que tienen que hacer esos dos pasos, tienen que dar, bautizarse, ¿no? Y dos promesas, recibirán perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y yo le decía a la vaya, no sabía, no hubiera observado que el Espíritu Santo es un don. El Espíritu Santo, Dios lo ha puesto en nosotros, ¿cierto? Nos ha dado un regalo igual que la salvación. Igual que la salvación es un don que Dios nos da a cada uno de nosotros. Vale. Arrepentíos no significa sentir lástima, sino significa cambiar de mente o de dirección. Es un cambio de mente y de dirección. Recuerda que antes analizábamos lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que tú dices, me arrepiento de haber comprado eso, cualquier cosa que haya comprado, ¿no? Porque te salió mal, no te salió como tú esperabas, no funciona como tú esperabas que funcionara, ¿cierto? Esto no es igual. El arrepentimiento aquí es cambio de mentalidad, un cambio ¿de qué? De dirección. ¿Hacia dónde nosotros nos dirigíamos en el pecado? Nos dirigíamos muerte eterna, ¿cierto? Nos dirigíamos a un lago de fuego. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Todo sentido contrario, ¿hacia dónde? Hacia Dios, a Cristo, ¿verdad? Volvimos a Cristo y vamos al trono ¿de quién? De la divina gracia de Dios. Ahí volvemos, ¿cierto? Volvemos nuevamente hacia Dios. Hemos dado un cambio de dirección. Ellos habían pensado que Jesús era o fue digno de crucifixión. Ahora debían cambiar su manera de pensar, tomando a Jesús como Señor y Mesías. ¿Lo ven? Antes, ¿qué era lo que había en la mente de ellos? Que Jesús era un impostor, que Jesús estaba incumpliendo la ley, enseñaba mal acerca de la ley y que Él era digno de ser muerto, ¿cierto?, en una cruz. Ahora ellos ya no están pensando así. Ahora ellos están lamentándose de ver que ese era el Mesías prometido y que ellos lo habían crucificado, ¿cierto? Entonces algunos
han entendido que arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, según el versículo 38. Implica que el bautismo es un requisito necesario para la salvación, y no es así. El bautismo a mí no me perdona los pecados. Si fuera así, entonces solo tendría que irme a sumergirme en un río y ya está. ¿Cierto? Eso no es. El bautismo no me perdona los pecados. ¿Para qué es que nosotros nos bautizamos? Es un requisito, ¿verdad? Es un requisito que nosotros tenemos que cumplir. David, levantó la mano. Dame el micro a David. El bautismo no te perdona de nada, ¿no? Pero es que aquí no viene el bautismo, solo viene acompañado de arrepiéntanse. Y como has dicho hace un momento, es un mandato, ¿no? Si yo no lo hago, estaría desobedeciendo. No es algo que me salve, pero sí que es algo que va en la salvación. O sea, yo me arrepiento y me bautizo. Sería raro que yo arrepintiéndome no quisiera bautizar. La cosa es que no pueda porque siempre ponen ejemplo al hombre que estaba en la cruz. La cosa es que yo no pueda porque esté con una cruz, y otra cosa es que yo me arrepienta, crea y digo que no me quiero mojar porque soy alérgico al agua. O sea que sí, No está obedeciendo. Pero si hace un momento decíamos que era un mandato, estaría desobedeciendo, ¿no? Yo creo que la clave está que va precedido de un arrepentirse. No es coger y ahora me bautizo mañana porque yo quiero, ¿no? Exactamente. Es que entonces estaría Pedro contradiciéndose. Arrepiéntanse y bautícense para que el bautismo les perdone los pecados, ¿no? Entonces se estaría contradiciendo. De lo contrario, no le diría arrepiéntanse, solamente le hubiera dicho bautícense, ¿cierto? Para perdón de los pecados. Entonces son dos cosas, dos mandatos. Primero, recuerden que Jesús en los evangelios, en los 4 evangelios, está el gran mandamiento del bautismo, ¿cierto? O vamos a decir la gran comisión, así es que se reconoce, ¿no? La gran comisión. En la gran comisión, es lo que Jesús le está mandando a ellos, y predicar. Segundo, el que creyere. Tercero, y que se bautice será salvo, ¿cierto? Primero ellos tenían que predicarle, esa persona tenía que creer, y luego, como un paso de obediencia, tenía que ser bautizado para formar parte de la iglesia. En Hechos, capítulo 2, versículo 38, no se debe usar para enseñar la salvación mediante el bautismo. Si el bautismo fuera esencial para la salvación, parecería extraño que Pedro no dijera nada en cuanto al bautismo en sus otros sermones. En Hechos, esto lo pueden anotar y lo pueden leer en Hechos capítulo 3, versículo 12 hasta el verso 26. En el capítulo 5, también de los Hechos, versículo 29 a 32. En el capítulo 10, verso 34 hasta el 43. Esto lo pueden buscar, lo pueden leerlo en casa y verán que de estos versos nos vamos a enfocar en el que sigue, ¿no? En el verso que sigue. ¿Cuál es el verso que sigue? Capítulo 10 de Hechos, verso 44 hasta el 48. ¿Alguien lo puede leer rapidito, estos versos?
Alguien que lea, dame ese micro a Ada, nuevamente, que tiene ya la Biblia ahí preparada. 4 versos. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos, o sea, lo que él dijo estaba antes. Entonces los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Amén. ¿Han observado algo aquí en estos 4 versos que ha leído? Ellos, los que estaban en casa de Cornelio, recibieron ¿a quién? A Cristo. Ellos se arrepintieron. Y cuando ellos se arrepintieron, ¿qué dice ahí mismo en los versos? Que descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y Cornelio y los que estaban allí en casa, ¿qué eran? ¿Judíos o eran gentiles? Eran gentiles. Eran romanos. El Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿Estaban bautizados o no estaban bautizados? ¿Qué usted piensa? ¿Ya se habían bautizado cuando descendió el Espíritu sobre ellos o no? ¿Qué leyó? ¿Qué leyó Ada? A ver, David. No. O sea, no se habían bautizado, pero es que el bautismo no te trae al Espíritu Santo, te trae el creer y el Espíritu. Desde ese momento. El bautismo va después, pero no. ¿Han observado eso? ¿Aceptaron a quién? A Jesús. O sea, ellos se arrepintieron. Igual que en Hechos capítulo 2. ¿O no? Claro que sí. A ver, Ada. Lo que pasa es que también en el año 30, todo esto pasa en el año 30, ¿no? Después de la muerte de Cristo. Si tú eras romano y tú querías hacerte judío, tú te bautizabas. O sea, el bautismo, que significa sumergirse, es que entonces tú pertenecías al judaísmo. Entonces Pedro lo que nos está diciendo: cambien su mente y sumérjanse en Cristo. Es lo que le está diciendo. Y ellos lo entendieron perfectamente. Para nosotros es más difícil, porque los idiomas antiguos son muy difíciles de nosotros entenderlos. Y hay religiones hechas en ese verso, de que para tú ser salvo tienes que bautizarse. Pero Pedro lo que le está diciendo a la audiencia, que eran judíos, recuerden que ellos estaban en el día de Pentecostés, y Pedro le está hablando a judíos. Entonces Pedro le dice: cambien de mente, porque le viene hablando de que Jesús se fue al Salmo 16, al Salmo 110, a Joel, y le dice: y bautícense. O sea, no se bauticen en el judaísmo, o sea, no se sumerjan en lo viejo, sino sumérjanse en Cristo. Este es Cristo, Señor y Cristo. Entonces, si uno se pone o sea, como los hermanos han dicho, ¿qué es lo que pasa con Cornelio? O sea, Cornelio, Pedro le empieza a dar el sermón, Pedro le da el sermón, él es traspasado por el sermón, y es bautizado también con el Espíritu Santo, pero no ha sido bautizado en aguas. Más adelante igual sí, o sea, y de ese verso hay toda una religión, de Hechos 2:38, ¿sí? Porque no entiende la cultura, lo que está pasando, el momento, el tiempo, las personas, la audiencia. ¿Y a qué se refiere Pedro cuando le habla a los judíos? Porque Jesús muchas veces llamaba al arrepentimiento. En Marcos 1, Juan empezó a hacer ese bautizo, un bautizo para arrepentimiento, y Juan no bautizaba al judaísmo, Juan ya bautizaba a la nueva era, Cristo el Salvador. Así es. ¿Ven? Cuando nosotros aislamos los versos, podemos entender mejor, ¿no? Las escrituras. ¿Cierto? Que hemos empezado aislando 2 mandatos. Arrepiéntanse. Entonces el bautismo no es para arrepentirse, no es para perdón, porque arrepentirse es cambio, ¿no? De dirección. Se vuelven primero a Dios, tienen que creer.
Y luego, entonces, ¿qué es bautizarse? Es un mandato y es una obediencia, ¿cierto? Porque Jesús mismo se bautizó. Si Jesús, siendo Dios, se bautizó, Él mandó a bautizarse. ¿Para qué? Para entrar. Si antes para entrar al judaísmo, como decía Ada, tenían que hacerse un bautizo para entrar al judaísmo, ahora para tú entrar en Cristo tienes que bautizarse. ¿En el nombre de quién? De Jesús, no en el nombre del judaísmo. ¿Lo entienden, no? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, entonces, los nuevos creyentes desarrollaron un nuevo tipo de bautismo similar a bautismos que convertía a gentiles al judaísmo. En conclusión, el bautismo no salva, sino que simboliza la limpieza que produce el arrepentimiento. Además, se hace en el nombre de Jesucristo para mostrar que el creyente está unido por la fe ¿a quién? Amén. A Jesús. A Él. Jesús dijo, cuando hizo el simbolismo de los pámpanos, ¿cierto? La vid y los pámpanos, separado de mí, nada podéis hacer. Nosotros estamos unidos a Él. Y por eso es que Pedro le dice que se bauticen en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Pero a ver, hay en la gran comisión le mandó bautizar en el nombre de ¿quién? Padre, Hijo y ¿qué más? Espíritu Santo. En nombre de 3 tenían que bautizarse. De tal manera que cuando Jesús se bautizó, allí estaban los 3 presentes, ¿o no? ¿A que sí que estaban los 3 presentes? El Padre hablando desde el cielo, este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo se vio visible descender sobre él, ¿en símbolo de qué? De una paloma. ¿Dónde estaba el Hijo? En el agua, siendo bautizado. ¿Estaban los 3 presentes o no? Claro que sí. Claro que estaban los 3. Entonces, el hecho de que Pedro no le haya dicho bautícese en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no quiere decir que no lo hayan bautizado en el nombre de la Trinidad. ¿Quién dice que no lo hayan bautizado en el nombre de la Trinidad? Lo que pasa es que la frase que le está diciendo, bautícense en el nombre de Jesús, crean en Él. O sea, tienen que creer en el nombre de Jesús. Si antes se bautizaba en nombre del judaísmo, ahora en el nombre de Jesús para entrar, ¿verdad? A pertenecer, a formar parte de Cristo. En el versículo 39 lo pueden leer, esto para compartir esta pregunta. ¿A qué hijos se refiere Pedro? Aquí. ¿A qué hijos se refiere Pedro? Versículo 39 dice, esta promesa es para ustedes, escuchen bien, está hablando con ellos, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Vale, para ustedes lo entendemos perfectamente. Para sus hijos. ¿A qué hijos se está refiriendo Pedro aquí? Ustedes sí, los que estaban allí presentes. ¿Qué hijos? Bueno, David, Jacob. No estoy seguro, pero por lógica supongo que a los hijos de los judíos. ¿Para? A los hijos de los judíos, ¿no? O sea, A los hijos de los judíos. Los hijos y los gentiles. Pues, digo yo. Pero es que de todas maneras, a los judíos, a los críos, desde que nacen ya es como que están obligados a llevarlos en la palabra, o sea que tendría lógica que fueran los hijos de ellos. No,
sus hijos, pero también creo que va un poco más allá hacia la generación, a sus generaciones que venían. También tenían que creer, no solamente los que estaban allí, sino que también las generaciones venideras tenían que creer en ese llamado. Bueno, cuando dice para ustedes y para sus hijos, ustedes, una pregunta así que me surge. ¿Ustedes creen que un niño se puede bautizar en el agua igual que una persona adulta? ¿Ustedes qué creen? Un niño no tiene conocimiento. ¿Qué ustedes creen? ¿Se puede bautizar? Dice para ustedes y para sus hijos. No, pero un niño, aunque hereda el pecado el pecado de que venimos, como el pecado generacional, ¿no? Que venimos heredando, pero el niño no ha practicado pecado, lo cual no tiene pecado, no tiene por qué bautizarse, porque encima no tiene conocimiento, no sabe lo que está recibiendo, y para que pueda bautizarse tiene que saber lo que está recibiendo. Ya se necesita una persona ya que tenga una edad más o menos que sepa o tenga entendimiento de lo que está recibiendo. Muy bien. ¿Sí han visto bautizar niños o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Han visto bautizar niños o no? Yo estoy bautizado, no me he visto, pero lo estoy. Se bautizaron chiquititos. Alberto levantó la mano. Sí, ¿no? Alberto, ¿querías decir algo? Alberto. Prácticamente lo que ha dicho Jacob, ¿no? Que uno para bautizarse tienes que saber y ser consciente de lo que estás haciendo y lo que es el significado del bautismo, ¿no? Es como, aparte de repetirte, sumergerte para dar un paso y seguir a Cristo. Entonces, un bebé que lo bautices no sabe ni por qué, ni de dónde le viene el agua, ni sabe nada. Ya, hacemos aquí un entre paréntesis, porque verá que de este capítulo han salido muchas doctrinas, muchas religiones, muchas creencias. Yo conozco iglesias que bautizan a la familia entera, niño, no importa cuántos años tenga, si ha nacido, le bautizan. Porque se basan en este texto bíblico que dice para ustedes y para sus hijos, ¿no? Hay otro texto bíblico que es el centurión. El centurión, cuando Pablo le dice, cree tú y toda tu casa será salva. Y se bautizó él con todo lo suyo, dice el texto bíblico. Estos dos textos bíblicos lo cogen para eso, para bautizar también a los niños. Pedro simplemente enseña que estas bendiciones no se limitan a sus oyentes, a los que están ahí presentes, sino que serán extendidas a las generaciones venideras, a sus generaciones, ¿no? No está limitado solamente a ellos, ¿no? Sino para nosotros. La última parte, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar, quiere decir, para todos aquellos que también van a ser salvos. Vamos a decir, allá han creído 3,000 personas, estas 3,000 personas van a evangelizar a sus familiares, a amigos y a personas que ellos no conocen, ¿no? Entonces todas esas personas que van a ser salvas, a partir de ahí, a partir de ese día, todas esas personas también iban a tener estas promesas. Iban a ¿qué? Iban a ser salvas, iban a recibir ¿el qué? El regalo de Dios, el don del Espíritu Santo.
Entonces, en Joel capítulo 2, versículo 32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. O sea, iba a haber salvación, no solamente era para ellos. También miremos en esta frase, y para todos los que están lejos, todos los que están lejos. ¿Han observado aquí a dónde iba a llegar la misericordia de Dios, la salvación, el amor, la gracia? ¿Hasta dónde? Los que estaban allí presentes, la generación futura de ellos, ¿a quién más? A los que ellos iban a evangelizar y a los que estaban lejos. Eso quiere decir, las personas que ellos no iban a poder alcanzar. Recuerden que los israelitas fueron esparcidos en todo ese terreno que estaba por ahí en las mediaciones de Israel y ciudades lejanas. Pero imagínate que luego, cuando la humanidad se multiplicó en todos los otros continentes, ellos no llegaron. ¿Verdad que no? Ellos no llegaron. ¿Y cuántos años han pasado? Ellos iban a morir, ellos no iban a durar 2000 años para ellos evangelizarnos a nosotros, ¿verdad que no? Nosotros estábamos lejos, ¿o no? ¿Tú qué crees? ¿Estábamos lejos o no? Claro que sí. Hay muchos que están lejos. Claro que estábamos lejos nosotros. En el mismo planeta Tierra, pero el futuro lejano, ¿cierto? Entonces también miremos esta frase, los que estaban lejos. Ahora tú levantaste la mano. No, que yo decía que levante la mano los que estaban lejos. Ah. Los gentiles, los de República de Colombia. ¿Quiénes son estos que estaban lejos? Nosotros. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Para ese tiempo, ya vamos a decir que menos de 2000 años, pero oye, es que estaba ahí, vamos a decir que estaban viviendo en el año 33, 34, desde el año 0. Y estamos en el año 2023, ¿cierto? O sea, que cerca de 2000 años, para ellos, eso era lejos. Eso era lejos, era mucho. Ahí estábamos, ¿no? ¿Quiénes son estos? Son los gentiles, nosotros, que no somos judíos. Efesios capítulo 2, versículo 13 y versículo 17. Sabemos por esta frase que Pedro hablaba impulsado por el Espíritu. Él no sabía que en pocos años iba a predicar el mismo evangelio a los gentiles y que estos podrían ser hijos de Dios sin circuncidarse para llegar a ser judíos. ¿Sabía que un gentil, cuando entraba a la religión judía, al judaísmo, tenía que bautizarse para entrar a la religión, tenía que circuncidarse? Si no, no era aceptado. Sin embargo, cuando lleguemos al capítulo 15, vamos a ver allí una lucha que está entre Pedro y Pablo, hablando de qué? Hablando acerca de no ponerle carga a los gentiles con la circuncisión, porque ya no hacía falta, solo hacía falta creer en Cristo Jesús. Dame el micro, Ada. Dice Efesios 2:13, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús,
Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Jesucristo. Y en otro 17, ¿no? Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Entonces por eso Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, dice, para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, o sea, para los gentiles, que podía decirlo él mismo, pero bueno, esos idiomas son así. Exactamente. O sea, otra cosa que encontramos en el texto bíblico, lejos porque no creían en Dios. Ellos a quienes adoraban, los gentiles, ¿qué adoraban? A otros dioses, a dioses paganos, ¿cierto? Estaban lejos, ¿no? de Él, lejos de la gracia salvadora. Y ahora por medio de Jesucristo, Él lo acerca ¿a quién? Nuevamente a Dios. Entonces en los versos 40 y verso 41 del capítulo 2 de los Hechos, estos versos resumen el resto del sermón. Pero aquí vamos a parar en otra frase que dice, sed salvos de esta perversa generación. No significa que ellos pudieran salvarse a sí mismos, pues en muchos textos sabemos que solo Dios puede justificar al hombre por medio de la fe en Cristo. La idea es, serán salvos mediante el arrepentimiento y la fe. ¿No? ¿Entienden, no? O sea, salvo de esta perversa generación. No era que salieran huyendo, no era que abandonaran a lo que eran perversos, sino que era lo que Pedro le quería decir, ¿no? Sean diferentes, tengan una mente diferente, crean en Él, en el que fue crucificado, ¿cierto? Escapen, ¿cierto? Si tenemos una salvación tan grande, ¿cómo no vamos a escapar de la hora del juicio que nos espera, que le espera a esta humanidad? ¿Sí entienden, no? ¿Cuál es la idea? Si sabemos que va a haber un juicio, si sabemos que va a haber un final, una catástrofe, que va a haber una gran tribulación, que va a haber un gobierno del anticristo que va a hacer todo lo que él quiera, ¿cómo nos vamos nosotros a escapar de eso? ¿Sí entiende lo que Pedro le quería decir a ellos? Escapen de esta generación perversa. Hoy, si Pedro estuviera en este tiempo, seguro que le estaría diciendo, no se adapten a este tiempo, escapen de estas doctrinas de hombre, ¿no? Todos estos cambios que estamos teniendo, ¿cierto? En estos últimos tiempos, ¿no? Por las leyes, la ideología de género y tantas cosas que hay en este mundo, ¿cierto? Tenemos que escapar de todas estas cosas. ¿Cuál fue la respuesta al sermón? El versículo 41. Vamos a leer este versículo. A ver cuál es la respuesta al sermón. Dice, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, como 3,000 en total, 3,000 personas. ¿Cuál fue la respuesta a ese sermón? 3,000 personas creyeron en Cristo Jesús por el sermón que Pedro le dio. Le traspasó, ¿no? Le traspasó su corazón, y ellos entendieron perfectamente que a ese Jesús, ese que fue profetizado que iba a venir, Él vino y a Él fue que ustedes crucificaron. Y esto que está sucediendo hoy aquí, esto ha sido una promesa, la promesa cumplida.
Y ellos viendo lo que había sucedido y viendo todas las cosas que estaban pasando allí, personas que estaban siendo confrontadas, ¿cómo no iban ellos a creer en realidad que lo que era algo de parte de Dios, que no era un invento, que no estaban emocionados por lo que... No era una emoción, era algo real. Entonces muchos estudiosos bíblicos afirman que muchas iglesias pueden haber sido iniciadas por estos peregrinos a regresar a sus hogares. Y esto ya lo hemos venido hablando, ¿verdad? Mucho en el transcurso de este capítulo. Sabemos que todas esas personas que creyeron, 3,000 personas que aceptaron a Cristo, seguro que iban a los lugares a donde ellos se fueron, iban a predicar, iban a hablar de la grandeza del Señor. La iglesia anda en el Espíritu, según Hechos capítulo 2, verso 42 hasta 47. En esta sesión Lucas describe la vida de la iglesia. Lucas resume varios años de cómo funcionaba la comunidad cristiana en Jerusalén, hasta la persecución que empieza en el capítulo 8, donde son esparcidos. Dos cosas importantes tenemos que resaltar aquí. Vamos a observar lo que Dios está haciendo en ellos. Según el versículo 47, agregaba a la iglesia los que iban siendo salvos. Iban añadiéndose, ¿verdad?, a la iglesia. O sea, creyeron 3,000 personas y, ¿qué dice el texto bíblico? Que se iban añadiendo todo lo que iban creyendo, o sea que el número iba aumentando. Nunca olvidemos que la iglesia es del Señor y que la iglesia es el medio de gracia actual para llamar a las personas hacia Él mismo. Lo segundo que vemos es que prestemos atención a cómo las personas venían a los creyentes. Verso 43. La presencia del poder de Dios era innegable. Verso 43 dice: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. O sea, había un mover espiritual, podemos decir. Ellos eran llenos del Espíritu Santo, predicaban, me imagino que muchas personas eran sanadas, habían milagros, lo dice ahí, señales, ¿verdad? Una pregunta aquí para compartir. ¿Qué cosas hacía la iglesia que nos demuestra que estaban guiadas por el Espíritu Santo? ¿Qué cosas hacía la iglesia? Que nos demuestra hoy día que la iglesia estaba guiada por el Espíritu Santo. Algo que te llegue a la mente, cualquier frase. A ver, Jacob, cualquier frase. Piensa en algo, en aquel tiempo, de lo que hemos leído, que hacía la iglesia. Es que estaban en una unanimidad, tenían un mismo sentido. Estaban unánime. ¿Qué más? ¿Qué te llega a la mente? ¿Qué otra cosa identificaba que la iglesia estaba siendo guiada por el Espíritu Santo? ¿Ninguna? ¿No? Bueno, pues sigo. Vamos a ver entonces. ¿Cuáles cosas? Aquí encontramos que estudiaban las enseñanzas de los apóstoles juntos. Estudiaban juntos. Tenían comunión unos con los otros. Celebraban la cena del Señor. Vendían sus posesiones y tenían todos los bienes materiales en común.
se reunían regularmente para adorar, oraban juntos. Importante. Los creyentes continuaron usando el templo en Hechos capítulo 3 como su territorio de reunión y ministerio, pero también se reunían en varias casas. La iglesia primitiva hizo más que ganar conversos, también hizo discípulos. Se dedicaban a la enseñanza, dice la Escritura, ¿verdad? Obediencias a Jesús. En Mateo capítulo 28, versículo 19 hasta el versículo 20, ¿lo quiere leer, Ana? ¿Lo tienen? Mateo, dame el micro, Ana. Mateo 28, 19, 20, la gran comisión. Escucha lo que dice. Sí. Por tanto, vayan, la Reina Valera dice, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Amén. ¿Han visto? Ellos estaban cumpliendo esa ordenanza. Estaban cumpliendo. En el versículo 45, la palabra comunión significa mucho más que estar juntos. Quiere decir tener en común, y probablemente se refiere a la práctica de compartir los bienes materiales que tuvo lugar en la iglesia primitiva. Común, unión, todo unánime y todo lo tenían en común, ¿cierto? ¿No? Se entiende la frase. Esto, por cierto, no era una forma de comunismo moderno. No era nada de eso, porque el programa fue totalmente voluntario, temporal, en Hechos capítulo 11, versos 27 hasta 30, y motivado por el amor. Tenían esa unidad. Luego, cuando empezaron las persecuciones, ya las cosas fueron cambiando. Mientras más lo perseguían, más se expandían, ¿cierto? Según el versículo 47, sí, ¿cuál fue el resultado de esta actividad de la iglesia primitiva? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué ustedes creen? Vamos a leer verso 47. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. La pregunta es, ¿cuál fue el resultado de esta actividad de la iglesia primitiva? Mucho silencio, que tranquilo está. Creo que no están entendiendo. ¿Está muy difícil el tema? ¿Eh? Venga, dame el micro a Jacob. O no están entendiendo nada o está muy difícil. ¿Qué? A ver, Jacob, luego Alberto. Nos dice que el Señor añadía cada día lo que habían de ser salvos. Entonces yo creo que ese era el motivo de grande gozo, que cada día se añadían más al cuerpo de Cristo. Alberto. Que Jacob me las quita a todas, ¿eh? Yo iba a decir, sí, eso, que gracias a ese discurso pues hubo un arrepentimiento y la iglesia fue creciendo. Porque hay todos los que alcanzó y luego ellos se fueron evangelizando a otros más y todo lo que ha ido alcanzando hasta nuestros días. Por eso dice hasta los que estaban lejos. ¿Ha visto que cuando hay unidad, la gente se motiva? ¿A que sí? ¿A que sí? Se motiva, ¿no? Y los demás quieren también ser parte, ser miembros, participar, ¿no? de esa unidad.
Y eso era lo que permitía que el número creciera más. Tenían todo en común, estudiaban, seguían lo de la gran comisión, Santa Cena. partían el pan, recordaban la muerte de Jesús, se reunían a orar y esto hizo que la iglesia creciera y se fuera expandiendo, porque eso es vamos a decir, ese es el objetivo, ¿cierto? Ese es el objetivo, que la iglesia tiene que expandirse, el evangelio tiene que expandirse, ¿no? Hasta los confines de la tierra. A mí me llama la atención como ellos, lo que se ha perdido en muchas iglesias modernas, como ellos hacían lo que Jesús dijo. Ellos partían el pan que Jesús les dice que tenían que hacerlo en memoria para recordarlo a Él, y me llama la atención que también hacen la comisión. O sea, no solamente van, sino que también hacen discípulos. Y luego Jesús le dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor. Entonces ellos hacen todo lo que Jesús dice, o sea, ellos perseveran como iglesia en todas las palabras de Jesús, que es lo que ha perdido la iglesia moderna. O sea, muchas iglesias no parten el pan nunca. Muchas iglesias no hacen discípulos, aunque es difícil. Hacer discípulos, o sea, difícil que una persona, pero no imposible porque es el mandato del Señor. Y amarnos. O sea, ya ahora no tenemos que vivir, a lo mejor ellos en ese momento repartían todo, pero claro, muchas veces a mí me ha faltado algo y alguien me lo ha proporcionado de aquí de la iglesia. Significa que, o como la hermana decía, le mandaron un mensaje. O sea, tenemos muchas cosas en común. Y la iglesia debería ser así siempre, todas. Así es. Entonces concluimos este capítulo 2 y luego ya el próximo miércoles empezamos con el capítulo 3 y concluimos este capítulo 2 donde hemos visto que el Creador cumplió su promesa de enviar su Espíritu. Vimos que de inmediato el poder del Espíritu inauguró la vida y misión de la iglesia. En un mismo día, Dios hizo que personas judías de todas partes estuvieran presentes, ¿cierto? De verso 9 hasta el versículo 11, para cumplir su voluntad salvadora de llevar el evangelio a todas las naciones controladas por el imperio romano. ¿Qué aprendemos de Dios? Yo veo a un Dios que cumple promesa, ¿verdad? Un Dios que cumple, un Dios que guía, un Dios que por amor a su nombre, Él no falla. ¿Verdad que no? Él no falla. Entonces, conectando lo aprendido con nuestra vida, con nosotros mismos, para la iglesia, lo que hacían los primeros creyentes, enseñanza, hermandad, sana doctrina, partimiento del pan y discipulado, ha de ser nuestra misión, ¿verdad? Esa tiene que ser nuestra misión. También perseverar en la oración unánimes. ¿Sabe lo que significa unánimes? Todos orando con un mismo propósito. Para cada creyente, en sentido individual, nosotros al leer la Biblia deberíamos ser traspasados y siempre preguntarnos qué debemos hacer, ¿cierto? Porque cada vez que nosotros leemos la Biblia nos encontramos con algo nuevo, con algo que nos choca, con algo que nos reprende, con algo que nos hace ver el pecado, cuán pecador nosotros somos. La Biblia nos habla de que Dios es un Dios santo, ¿verdad? Y cada vez tenemos que preguntarnos, ¿qué hago? ¿Qué haré? ¿No? Como Pedro debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para hablar a otros cristianos. Y esa debe de ser, ¿verdad?, nuestra misión. Y esto para que nos vayamos a casa meditando un poco
en qué es tu iglesia como la iglesia primitiva. Y esto sí que es importante, porque al analizar el capítulo 2 de los Hechos, podemos mirarnos, ¿verdad? Nosotros como iglesia, en qué estamos fallando, qué nos hace falta, qué no estamos haciendo de lo que ellos hacían. Y yo creo que una de las cosas que hoy día la iglesia, no solo la nuestra, sino todas las iglesias, no tenemos todo en comunión. ¿Verdad que no? Yo creo que todas las iglesias ahí nosotros fallamos, ¿no? Nosotros no tenemos todo en comunión como los demás. Yo creo que nadie es capaz de vender lo que tiene para darle a lo que no tienen en la iglesia. Y eso era lo que hacían aquella gente. ¿Cómo ha cambiado, no? Eso Los fallamos tiempos, todas ¿no? las iglesias. Y yo creo que sería bueno, ¿no? Coger un lápiz y anotar todas esas cosas que hacían aquella iglesia, la iglesia primitiva, y que ya nosotros no hacemos, ¿cierto? Aunque hay algunas cosas que a lo mejor no podemos hacerlas, pero sí podemos imitar muchas de las cosas buenas que hacía esa iglesia primitiva, lo que le permitía a ellos crecer, ¿verdad? Y alcanzar a muchas personas para ser salvos. Pues que Dios La otra nos cosa- bendiga y que Dios sea bueno.